más cosas. Me ha surgido una duda. Antes nos hablabas de un importante investigador en cuanto a la ufología. Discúlpame porque no recuerdo exactamente el nombre, pero has dicho que misteriosamente de repente desapareció. Entonces me gustaría preguntarte, ¿crees que esto tiene algo que ver con sus hallazgos en cuanto a la ufología? ¿Crees que hay gato encerrado, como le decimos en España? Bueno, aquí en Capilla del Monte, dos cosas, ¿no? Por un lado, hay casos de personas que han desaparecido y no se les ha hallado, no se les ha encontrado cuando estaban haciendo alguna incursión por el Cerro Uritorco. Obviamente la explicación racional, la explicación que tratamos de aplicar es que se haya perdido, efectivamente, que haya sufrido un tropiezo y haya caído por algún barranco y lamentablemente sufrió la muerte y no encontraron su cuerpo. Estas cosas pueden suceder, pero hay casos que todavía están en el halo del misterio que no se ha podido revelar, no se ha podido encontrar a estas personas que se habrían perdido en estos pues, caminos alrededor del Cerro Uritorco. En el caso de Jorge Suárez, de pronto me expresé mal, me refería a que él falleció, no que él murió. Él fue un gran investigador y fue uno de los primeros en organizar congresos de ufología aquí en Argentina. Me invitó en 3 ocasiones a esos congresos. Participé en 2 de esas ocasiones. En la tercera ocasión ya no pude participar. Justamente estaba en tu país, en España, presentando con el Grupo Planeta, mi editorial, uno de mis libros, y no pude estar aquí, pero lo recuerdo con mucho cariño a Jorge Suárez, ¿no? Él falleció en el año 2012, se lo llevó un infarto. Pero sí, es verdad lo que dices, hay casos de personas que se han perdido en el Cerro Uritorco. Son pocos casos, pero se conocen y esto también elevó un poco el halo del misterio. Pero como digo, cuando ocurren hechos anómalos, extraños, siempre hay que ensayar una explicación lo más racional posible hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Pero sí, hay episodios. Tal vez porque se dice, y aquí estamos entrando en un terreno muy mágico, muy extraño, pero lo voy a mencionar, que el Uritorco, este cerro, es un vórtice, es un lugar de poder, un lugar de contacto, como mencionaba minutos atrás. Y en estos lugares de contacto se abrirían puertas hacia otras realidades, hacia otras dimensiones. Una especie de mini triángulo de las Bermudas, como difundió en su día el investigador Charles Berlis, para algunos exagerando todo lo que ocurría allí en el Océano Atlántico, pero que tiene su parangón en tierra firme. El Uritorco, Montserrat en España, Monte Perdido en el Pirineo, el desierto de Gobi en Mongolia, las selvas del Paititi en el Manú, en el Perú, la puerta de Ayumarca, Huilcauta en el lago Titicaca, qué sé yo, lugares en el Cusco también en el Perú, la Cueva de los Tallos en el Ecuador, Monte Shasta en los Estados Unidos, no sé, podría seguir, todos estos lugares los he visitado personalmente, serían estos vórtices, estos lugares de contacto en donde uno puede acceder hacia otras realidades. Algunos piensan que ese acceso a otras realidades tiene que ver con la conciencia, con estados no ordinarios de la conciencia, donde uno ve, escucha, percibe, pero no es que esté allí físicamente. Pero hay otras hipótesis que incluso yo he escuchado de los lamas en el desierto de Gobi, en el monasterio de Camar, que hablan de accesos físicos hacia ciudades mágicas, ciudades intraterrenas, ciudades interdimensionales, aunque esto suene un delirio. Una de las más famosas en la antigüedad era conocida como Shambhala, que en sánscrito significa el lugar de la paz, el lugar de la tranquilidad, y que inspiró a Nicolás Roerich, el explorador y humanista ruso, nominado al Premio Nobel de la Paz para crear la bandera de la paz, que de hecho no sé si se verá ahora en la transmisión, la tengo arriba de mi cabeza, ¿no? Detrás de en mi biblioteca, que es un círculo magenta con 3 círculos encarnados en el medio. Esto es muy interesante y entronca con los misterios del Uritorco y los vórtices, porque los seres que habrían tenido contacto con Nicolás Roerich, con este explorador ruso, seres que se identificaban como parte de esas ciudades mágicas o intraterrenas o de otras realidades, le sugirieron activar este movimiento por la paz y que todos los lugares especiales en el mundo de belleza natural o de ingenio humano, como museos, teatros, lo que es el arte, la creación humana, no deberían ser destruidos. Entonces, Nicolás Roerich, con ese mensaje de esos seres, logra persuadir al presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, para firmar en 1935 un pacto, el Pacto Roerich.
Y lo que poca gente sabe es que de ese pacto Roerich surgen más tarde los protocolos de la UNESCO. Es decir, cuando la UNESCO dice, este lugar en España o en la Argentina o Machu Picchu en el Perú es un patrimonio cultural de la humanidad, se está basando en la obra de Nicolás Roerich. Y la obra de Nicolás Roerich se basa en un contacto con estos seres que supuestamente no existen, provenientes de esas otras realidades, como las que existen también aquí, valga la redundancia, en el Cerro Uritorco. En el Cerro Uritorco, a esas otras ciudades mágicas, como la Shambhala del desierto de Gobi, las asocian con una sociedad subterránea que tal vez no tiene corporeidad física, pero que podría tener alguna característica de luz o energía capaz de comunicarse con los testigos. Estamos hablando de la ciudad mitológica de Erx, que, según algunos testigos de contacto, que vienen hablando de este asunto desde fines de los años 70, inicios de los años 80, se encontraría debajo del Cerro Uritorco. Esto también encendió la polémica e hizo que muchos mochileros, investigadores, como decía al principio, viniesen aquí buscando las entradas a Erx, a la ciudad intraterrena o la ciudad de luz. Y en medio de esta búsqueda apasionada, a veces un poco delirante, es que algunos de estos buscadores se perdieron, como mencionaba momentos atrás. Se refieren a algunos casos que son muy difíciles también de constatar, porque son identidades que tratan de permanecer en el silencio por los familiares, pero que dicen que se perdieron buscando la ciudad. Se llegó a decir de que no es que tuvieron un accidente y no hallaron los cuerpos de estas personas que habrían desaparecido, sino que habrían entrado a las ciudades, algo que es imposible de constatar. Muy similar a la historia que estaba refiriendo antes que se cortara la transmisión, de Percy Harrison Fawcett, un militar, un coronel británico que fue en busca de la ciudad de Zeta, escondida en algún lugar de la Sierra del Roncador en el Mato Grosso de Brasil. Yo tuve la oportunidad de estar allí, es una zona fascinante, en donde también, como en el Uritorco, se escuchan en ocasiones ruidos, sonidos que parecen emerger del suelo. Por eso se le llama la Sierra del Roncador, porque ronca, ¿no? Más de 1000 kilómetros de longitud tienen esas sierras en el estado de Mato Grosso, allí en Brasil. Y en el caso del Uritorco, los escépticos piensan que esos sonidos extraños que surgen de las entrañas de la Tierra no tienen nada que ver con Erx o con la supuesta ciudad subterránea, sino más bien con actividad sísmica, ya que el Cerro Uritorco se encuentra en la falla geológica de Punilla. Mi opinión personal, luego de haber vivido este fenómeno y de haberlo investigado tanto tiempo, creo que hay una base real detrás de todas estas historias. Tal vez no exista una super ciudad, una metrópoli subterránea debajo de Capilla del Monte, y personalmente no lo creo, considero que son exageraciones del contactismo de los 80, pero sí considero de que el lugar es una huaca, como decían mis ancestros en el Perú. En quechua significa, el idioma del pueblo de los incas, lugar sagrado, ¿no? Un vórtice, un lugar de poder. Como ya mencioné, como Montserrat en España o como Monte Shasta en Estados Unidos, ¿no? Lugares que te permiten conectar con otras realidades si es que antes abres las puertas de tu propia realidad interior, que es tu propio corazón. Sé que puede sonar demasiado místico, muy New Age, pero funciona así. No tiene sentido explorar misterios externos si antes no intentas explorar tu propio misterio interior. Y esa es la llave de contacto para estos lugares. Por eso cuando los investigadores más escépticos, que no vienen tanto a investigar, sino vienen en calidad de detractores, en actitud burlona, maleducada, como un verdadero gamberro a burlarse de estas cosas, disculpando la expresión, no ven nada y no les ocurre nada porque obviamente están completamente desconectados. Entonces ellos dicen, entonces yo tengo que creer para ver. No, tienes que aprender a ver para que te convenzas de que esto ocurre. Si uno viene con demasiados prejuicios y con las orejeras bien puestas, ¿no? Obviamente que no va a ver la película completa y se va a quedar con la foto que más le convenga según el cristal como está observando el fenómeno.